Hola, muy buenas noches. Vamos a empezar a transmitir este miércoles el tema que corresponde a lo que es el catecismo de la doctrina cristiana curso superior. Hoy vamos a hablar acerca de la promesa del Redentor y preparación para su venida. Bueno, mientras se van conectando, Dios mediante algunas personas que se vayan conectando, pues vamos a aprovechar para hacer una oración, para pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine en este momento, que nos ayude a que siempre nuestra vida sea con mucha esperanza, con mucha fuerza en Dios. Sin duda alguna que Dios te ama muchísimo. Y ahorita lo vamos a ver en este tema. Te repito el nombre que vamos a analizar. Se llama De la promesa del Redentor y preparación para su venida. Como ya dijimos es... ok, sí, Padre, algo me había enterado y platico con usted mañana. Gracias, Padre. Bueno, pues fíjense que este catecismo de la doctrina cristiana, curso superior, pues nos va a ser muy útil para que analicemos este tema. Gracias, Padre. Ya platicamos, si Dios quiere, el viernes. Muy bien, pues vamos a comenzar. La primera pregunta, bueno, antes primero la oración, claro. Vamos a ponernos en disposición y decimos cada quien en su casa, te invito a que digas: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites platicar cosas relacionadas contigo y con la evangelización. Bueno, la pregunta 119 nos dice: ¿qué hizo Dios para sacar al hombre de tan triste estado? Te recuerdo, gracias Mariela, muy buenas noches. Te recuerdo que en el tema anterior, pues hablamos acerca de lo que es el pecado original. Y también hemos mencionado que para que ese pecado original pudiera quitarse propiamente, como es a través del sacramento del bautizo, el pecado original, pues entonces tenía que venir precisamente el Redentor prometido. Por eso la secuencia del tema que estamos manejando. Y dice: ¿qué hizo Dios para sacar al hombre de tan triste estado? Inmediatamente después del pecado, prometió Dios a los hombres un Redentor, que quitando de ellos el pecado, los restituiría, o sea, lo va a restaurar, a la gracia y al derecho de la gloria. Acuérdate, esto está en las Sagradas Escrituras, dice: dijo entonces el Señor Dios a la serpiente: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y tú andarás acechando en su calcañal, o sea, en su pie. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? Entonces, vean a un Dios tan bueno, a un Dios tan grande, que a pesar de la desobediencia de nuestros primeros padres y de la presentación de lo que conocemos como el pecado original, pues vendría un Dios a decir: ¿sabes qué? Voy a mandar a un Redentor. Voy a mandar a alguien, y desde ese momento lo prometió, pero se tiene que preparar el camino. Por eso, en el Antiguo Testamento se encuentra todo el proceso que existió antes de la venida de Jesucristo, todo lo que tuvo que pasar para que se pudiera ya llegar a esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: la misma promesa renovó Dios más tarde en varias ocasiones por los patriarcas, o a los patriarcas, y a través de los profetas. La pregunta 120 nos dice: ¿cuánto tardó todavía en venir el Redentor prometido? Y dice que tardó algunos miles de años. ¿Sí? Es decir, recordemos que para Dios el tiempo no es como el tiempo de nosotros, ¿verdad? El tiempo para Dios es muy distinto. Nosotros vemos un tiempo, Él ve un tiempo distinto al de nosotros. El tiempo de Dios es marcado de una forma distinta. De tal manera que para nosotros lo vemos muy lejos. Pasó mucho tiempo para que la promesa se diera y viniera el Redentor que había de ser Jesucristo, el Mesías. Pero llegó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces en nuestra vida podemos tener algún problema y resulta que ese problema no buscamos solución. Empezamos a desesperarnos y a darnos cuenta
que pareciera que Dios no nos escucha. Hoy que di un tema a un grupo de catequistas, precisamente analizábamos eso, que a veces muchos se van de la Iglesia Católica o dejan de creer en Dios, simple y sencillamente porque dicen, bueno, es que yo le estuve pidiendo por tal enfermedad, por tal situación, y nunca recibí respuesta de Dios. Te recuerdo lo que aquí dice, los tiempos son distintos. Entonces, esa promesa de que iba a venir un Redentor no vino inmediatamente, tardó mucho, ¿verdad? Para que se pudiera dar. Así que no desanimemos. A veces Dios no permite que se haga tal o cual cosa, no porque no quisiera que se hiciera, sino porque tenemos que aprender durante ese proceso a tener fe en Dios, a tener fe en que Él pues no nos va a cumplir los caprichos, pero sí está al pendiente de nosotros. Y si algo se lo pido de corazón, debo tener esa fe de que el Señor obrará de una u otra manera. Tal vez a lo mejor no como yo quiera, sino lo mejor es decirle, Señor, obra como tú quieras, haz lo que tú quieras de este problema, porque tú sabes cuál es la solución correcta. Por eso la importancia de que nosotros nos dejemos llevar por Dios. Dice, ¿en qué estado se hallaba entonces el mundo? O sea, cuando todavía no había venido Jesucristo. Dice, el mundo todo se hallaba sumergido en la idolatría y los vicios. Solo los judíos conocían y adoraban al Dios verdadero. En ese momento, si tú puedes analizar el Antiguo Testamento, que te recomiendo, pues que primero, si no estás acostumbrado a las Sagradas Escrituras, pues primero veas los Evangelios. ¿Por qué? Porque los Evangelios son más actuales y nos permite conocer mejor precisamente la vida de Jesucristo. Pero si analizas también el Antiguo Testamento, te darás cuenta que generalmente eran situaciones, como dice aquí, de vicios, de problemas, de alejamientos de Dios, de adoración a otros dioses. Así, por ejemplo, se presenta en el proceso del pueblo de Israel, ¿verdad? Que muchas veces fue reprendido por Dios, porque Dios no quería las adoraciones, ¿verdad? A otros dioses, porque acuérdense que Dios es un Dios celoso. Y por lo tanto dice, ¿por qué no vino el Redentor después del pecado? Alguien se puede preguntar, ¿por qué no después de que ocurrió el pecado en sus primeros padres? ¿Por qué no inmediatamente vino el Redentor y ya se solucionó el problema? Dice, el Redentor no vino después del pecado para que, humillado el hombre, reconociera su profunda miseria en que le había precipitado el pecado y que fuera de Dios nada es capaz de salvarse. Volvemos a lo mismo. Imagínate que tú tienes ahorita a lo mejor algún problema grave, ¿no? Y que automáticamente se arreglara todo. Tú le dices al Señor, Señor, por favor, ayúdame que se arregle este problema, esta situación que yo tengo, y la situación se arregla inmediatamente. ¿Saben qué pasa cuando ocurre algo así? Que sí puede ocurrir, desde luego, que a veces no nos volvemos agradecidos. Si algo se soluciona rápido, si algo no nos costó trabajo, sino que se arregló fácil, algún problema de cualquier tipo, laboral o algún problema pues no sé, económico, etcétera, entonces se nos hace fácil olvidarnos, ¿verdad? Y decir, sí, ya se arregló, ok, gracias. Cuando las cosas no suceden de una manera tan rápida, tan fácil, es cuando yo creo que habrás dado cuenta, nosotros podemos valorar mucho más lo que está ocurriendo. Por eso entonces el Redentor prometido no vino inmediatamente, tardó un poco en llegar, bueno, no un poco, unos miles de años por allá en llegar, para que el hombre en su trayectoria se diera cuenta. Lo mismo está pasando en el tiempo actual, es decir, vino el Mesías, vino el Redentor, se ha quedado en la hostia consagrada realmente presente, Jesucristo en la hostia consagrada, y la sociedad sigue cada día perdiéndose en cosas que no son de Dios. Yo con los catequistas, en el tema que manejé ayer y hoy, que me permitieron allá dar algunos temas a los catequistas, les hacía mención de eso. ¿Qué ocurría hace 10 años cuando ocurría alguna desgracia con alguna persona, alguna enfermedad, algún accidente?
pues que nos preocupábamos, ¿verdad? Si eran nuestros vecinos o uno fuera nuestros vecinos, si podíamos ayudar en algo. En la actualidad, cada día se va perdiendo ese sentido de empatía, ese sentido de tener o de sentir ese dolor ajeno como propio para entonces actuar en consecuencia. Cada día se pierde eso. Entonces, ojalá que reflexionemos esto y que podamos sentir empatía, que nos pongamos, empatía es ponerme en los zapatos del otro, que nos pongamos en el problema del otro para ver si le podemos ayudar. Cuando nosotros somos los que estamos sufriendo, cuando nosotros somos los que tenemos el problema, bien que nos gustaría que alguien nos diera la mano, bien que nos gustaría que alguien nos ayudara de alguna u otra forma. No dejemos pasar la oportunidad de ayudar a alguien, ¿verdad? Que en verdad lo necesite. Luego nos dice la 123. ¿Abandonó Dios a los hombres durante todo ese tiempo? ¿Qué crees? ¿Será que en todos esos miles de años que hay entre el pecado original y lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, será que Dios se olvidó del pueblo? Y dice aquí, no. Dios durante ese tiempo hizo dos cosas importantes. En consideración a los méritos futuros de Jesucristo, concedió de antemano a todos los hombres las gracias necesarias para salvarse. Es decir, esos hombres que estuvieron antes de nuestro Señor Jesucristo, también sin duda alguna, si fueron buenos, se salvaron. Porque te recordaré que en ese tiempo, pues ya había establecido Moisés, Dios a través de Moisés, los 10 mandamientos. Esto quiere decir que las personas que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, pues eran juzgadas de acuerdo al tiempo. Es como en la actualidad. Hoy me preguntaba una persona y me decía, bueno, ¿y qué pasó? ¿Solamente los católicos, los que son católicos se van a salvar? Bueno, aquí hay algo muy importante, ¿eh? Desde luego que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Y se va a salvar el que sea católico, pero el que trate de vivir su fe de acuerdo a como Dios quiere. Y el que no es católico porque está engañado, porque desconoce nuestra fe, pues también con la misericordia y la gracia de Dios se va a poder salvar. Pero si yo me salí de la iglesia católica, me salí de la iglesia verdadera simplemente porque pues me quise salir, o porque veo que en otra iglesia, una evangélica o de cualquier otra denominación, pues bailan más que acá, o salgo huyendo del sacramento, de la confesión, etcétera, 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 entonces hay una situación agravante, porque ya no estoy saliendo por ignorancia, ya no estoy estando en otra denominación porque desconozco cuál es la verdadera. Por eso, hermano, te invito a que admires, a que busques siempre información y evangelización de nuestra iglesia, para que tu fe sea cada día más fuerte y no venga cualquier persona a golpearte la puerta, a engañarte, a llevarte a otros lugares. Estar con Cristo no significa siempre que te vaya bien. Estar con Cristo significa intentar siempre buscar agradar a Dios, aunque no nos vaya a veces bien. Acuérdate de Job. Luego dice que otra cosa hizo Dios durante ese tiempo, que no antes de que llegara nuestro Redentor. Dice, los preparó de un modo especial a la venida del Redentor. Recordemos que prácticamente todo lo que es la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento nos va diciendo que iba a venir un Redentor, el Redentor prometido. Los salmos, es algo maravilloso que hay salmos que hablan de Jesucristo y que hablan, por ejemplo, hay un salmo que habla acerca de la muerte de Jesucristo, de su rostro, cómo iba a estar su rostro desfigurado, que no iba a parecer ya un hombre, por ese rostro completamente, un ser humano, por ese rostro desfigurado. Por eso Dios tenía que ser antes preparado en todos esos miles de años con lo que es el Antiguo Testamento, es decir, a través de los profetas que iban anunciando en la futura llegada del Redentor. ¿Sí? Luego nos dice en la 123, ¿abandonó Dios a los hombres? Bueno, ya está. 124. ¿De qué manera preparó Dios a los hombres a la venida del Redentor? David, muy buen tema, gracias David, muy amable, Dios te bendiga. Dice, Dios preparó a los hombres a la venida del Redentor de dos formas, fíjense. Mediante la elección del pueblo israelita. Él escogió un pueblo
De todos se le ocurrió escoger un pueblo como un pueblo especial, quien hizo con ellos una alianza. Y dos, mediante la misericordiosa solicitud con que guió también a los gentiles. ¿Sí? Dios escoge a un pueblo, pero Dios es un Dios de todos. De tal manera que cuando ese pueblo no decide o no quiere seguirlo, al venir Jesucristo, abre la puerta a todas las demás personas. De hecho, Dios, hoy hacíamos un canto ahí con los catequistas, ese canto que yo creo que te sabes, que es ¿de qué color es la piel de Dios? E hicimos coreografía con los catequistas, fue algo muy bonito, buenas noches, fue algo muy bonito, algo muy, muy familiar, ¿verdad? Hablamos sobre diferentes temas, y precisamente esa canción ¿de qué color es la piel de Dios? Es lo que estoy mencionando ahorita. Para Dios todos somos sus hijos, a todos nos ama, a todos nos quiere de manera profunda, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, si nosotros tenemos y sabemos que nuestra fe, que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo, precisamente si amamos a Jesucristo, debemos seguir en nuestra iglesia. Hoy por Face, por gracia de Dios, han sido varias cosas que ocurrieron hoy. Hoy por Face me decía una persona, a lo mejor está escuchando ahorita la pregunta, me decía, oiga, ¿qué le digo a una persona que me dice que por medio de la religión no se salva uno? Y yo le dije, pues contéstale lo siguiente, efectivamente, por medio de la religión no se salva uno propiamente, pero la pregunta es, ¿cómo nos salvamos? Le decía, pues con los sacramentos que instituyó Jesucristo, cumpliendo los mandamientos. ¿Y dónde está eso? Pues en la iglesia. O sea que no es la iglesia, es Dios el que salva, pero la iglesia es el instrumento que ha puesto Dios a disposición de todos nosotros para alcanzar esa salvación. Por eso la importancia, hermano, de que vivas los sacramentos, por eso la importancia de que tú trates de vivir cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Es algo sencillo y difícil. ¿Por qué? Porque es algo cansado a veces estar luchando contra las tentaciones, contra el desánimo, contra situaciones familiares, personales, pero tiene que poderse. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios, como es así, está en nosotros, entonces no hay nada que no podamos hacer. Claro, a su debido tiempo, ¿no? La siguiente pregunta dice, número 125, ¿por qué se escogió Dios un pueblo propio? Dice, Dios escogió un pueblo propio para conservar la fe en un solo Dios y la esperanza en el Redentor futuro. Algo maravilloso que nos ocurre a nosotros como mexicanos. Tere nos dice, faltó creo describir algo. Bueno, algo maravilloso que nosotros podemos darnos cuenta aquí en México, pues es que es un pueblo especial, un pueblo elegido. ¿Por qué? Porque María Santísima de Guadalupe se hizo presente en este pueblo. Es decir, fue escogido. Y ahora, gracias, tiene mucha razón, no había salido todo. Ok, gracias, muy amable. Y María Santísima, así como ese pueblo de Israel fue escogido por Dios, así también este pueblo de México es escogido por María Santísima y por lo tanto por Dios para ser un pueblo especial. Acuérdense lo que decía, no sé si lo oyeron, del hermano Manuel Capetillo, que decía que fue a Meyugori y le decía ahí una vidente, ¿y para qué vas allá a Meyugori si en México la tienes viva? Vean qué formidable, o sea, vamos a buscar a veces a María Santísima en Fátima, cosa que está bien, en Meyugori, pero aquí en México está viva en esa tela. Ya en su momento hemos hablado y hablaremos más sobre la Santísima Virgen María de Guadalupe, que es algo formidable, un hecho que hasta la fecha no ha podido la ciencia aclarar del todo, tantas cosas hermosas que hay en relación con María de Guadalupe. Entonces, el pueblo elegido en ese tiempo, pues fue ese pueblo en que Dios había puesto su confianza. Y vean cómo ese pueblo, con Moisés, ese pueblo que había sido elegido por Dios, ese pueblo lo traiciona muchas veces. Se sube a buscar las tablas de la ley, los mandamientos, y de repente regresa y se da cuenta de que ya están adorando a un becerro. Y dice uno, ¿cómo es posible? Tan rápido se desesperaron. Así nos pasa a nosotros. A veces nos desesperamos y empezamos a buscar, en lugar de buscar a Dios, puede ser que alguien busque el horóscopo,
busque otros medios, esoterismo, cosas que no son agradables a Dios. Hermano, me da mucha tristeza, pero a veces veo en algunas personas en sus face de repente que el horóscopo del día, déjeme decirle que eso no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque el futuro es de Dios. El futuro depende de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos como parte esencial de la vida con Dios, ¿verdad? Lo que es la divina providencia, dejar todo a la providencia de Dios, no a los horóscopos. Si tú compras 5 revistas que tienen horóscopo y checas lo que dice en cada uno de los signos zodiacales, te darás cuenta que no concuerdan esas 5 revistas. Tal vez alguna cosita, ¿verdad? Entonces quiere decir que es solamente un invento del hombre para tratar de buscar la paz o la tranquilidad en algo inventado por el hombre. No, tienes que buscar la paz y la tranquilidad en lo que Dios te dice y no perder nunca la esperanza en ese Dios que existe, Luego dice, ¿por qué medios conservó Dios la verdadera fe y la esperanza del Redentor? Está en la 126, dice, Dios conservó la verdadera fe y la esperanza del Redentor por medio de la ley con sus sacrificios y ceremonias, por medio de figuras y de los anuncios de los profetas que señalaban cada vez con más claridad al Redentor prometido. Durante todo ese tiempo, que ya hablamos que fueron miles de años, siempre existió la ayuda y la presencia de Yahvé, del Dios Padre. La pregunta 127 nos dice, ¿de qué manera preparó Dios a los gentiles para la venida del Redentor? Por medio de tradiciones religiosas de los tiempos primitivos, desde la antigüedad, ¿verdad? Se pensaba en Yahvé, en Dios. Era tanto el honor y la solemnidad con Dios que Yahvé es el que es. O sea, ni siquiera se atrevían a dirigirle un nombre, porque era el grande, era el Dios. Ahora, como a veces pensamos en Dios, a veces como tomamos a Dios a la ligera, sin los honores. Hoy veía en una iglesia que está expuesto, no estaba expuesto el Santísimo, está el sagrario de enfrente de la iglesia, y una señora cruzó de un lado a otro, así como que estás en tu casa. Sí, no está expuesto el Santísimo. Efectivamente, no era jueves, ni era adoración perpetua, pero estaba el Santísimo, la vela, y la señora atravesó de un lugar a otro. A veces se nos olvida, pero necesitamos dar ese lugar tan especial al Señor. Ahí está Jesús realmente, la hostia consagrada. Inclinarnos, y no es para pues juzgar a la persona, es solamente para conversar, que siempre que entres a una iglesia y haya un sagrario, tienes que hacer tu inclinación. Si no puedes inclinarte, pues aunque sea inclinarte así, ¿verdad? Porque debemos nosotros de respetar siempre la Santa Eucaristía, el cuerpo de Cristo, realmente Él presente en su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Entonces, de tal manera que así fue como Él se fue manifestando que iba a venir el Redentor prometido. Y la última pregunta dice por aquí, bueno, es un comentario, dice, hasta el día de hoy se encuentra entre los pueblos paganos restos inequívocos de tales tradiciones, porque acuérdense que hay por ahí algunos judíos que están esperando todavía al Redentor, no sabían qué era. ¿Por qué? Porque muchos pensaban que el Redentor prometido que iba a sacar al pueblo de Israel iba a ser un guerrero como humanamente lo conocemos, que iba a luchar, que iba a tener un reino poderoso. Pero se nos olvidaba muchas de las veces que Dios es un Dios sencillo, que es un Dios humilde, que tiene que tener las cualidades y las características del hombre, si pudiéramos compararlo con el hombre, del hombre más perfecto. Por eso Jesucristo, cuando vino igual a nosotros en todos, menos en el pecado, ¿sí? Hoy platicaba con los catequistas también de este tema y les decía, ¿por qué la encarnación? Porque hay una catequesis, precisamente, vamos a ver si podemos más adelante dar ese tema, se llama pedagogía catequética,
¿Y por qué dentro de esa pedagogía catequética se habla de la catequesis de la encarnación? Así como se habla de la catequesis de la Santísima Virgen María, etc. En el caso de la catequesis de la encarnación, se refiere al hecho de dar a conocer a Dios como es, a Jesucristo, que se encarnó de María Santísima, que se hizo un ser igual a nosotros. Les decía a los catequistas, Dios, como es poderoso, Él pudo haber nacido así de la nada a los 30 años, o pudo haber nacido a la edad que hubiera querido, en la forma que hubiera querido, pero no. Dios Padre quiso que su Hijo naciera igual que como nacimos nosotros, en el vientre materno. ¿Sí? Ve qué maravilla. ¿Por qué hizo eso? Porque quería experimentar todo y demostrar, me dijo un catequista muy sabiamente, y demostrar que se pueden hacer las cosas. Dios Jesucristo, igual a ti, igual a mí en todo, menos en el pecado, también sufrió. Un sacerdote una vez en una homilía decía, de las 3 divinas personas, ¿a quién más debemos de pedirles? A Jesucristo. Y decía, ¿por qué? Decían todos, bueno, porque Él es el que se hizo hombre igual que tú, igual que yo. Se hizo un ser humano, ¿sí? Por eso entonces, tanta importancia del encuentro con el Redentor prometido. Bueno, y ya como última reflexión de este tema, dice, aplicación práctica, dice, procura, hijo, ser una imagen fiel de Dios, huyendo del pecado, que trajo todos los males al mundo. Por las tristes consecuencias del primer pecado, reconoce y advierte cuán mala y amarga cosa es haber abandonado a Dios, al Señor. Está en Isaías 2:19. Pues el pecado hace desdichado a los pueblos. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Agradece a Dios que el Redentor prometido también haya venido por ti. Qué hermoso termina este tema acerca de la venida del Redentor, este catecismo que estamos analizando. Te lo repito, dice, agradece a Dios que el Redentor prometido también haya venido por ti. Es formidable, ¿sí? Hay una persona por ahí, un joven que una vez en España, me acuerdo que leí la nota, decía, bueno, ¿y por qué vino Jesucristo a salvarme? Yo no se lo pedí. Eso es un acto de arrogancia, es un acto grosero, tal vez hasta cierto punto. Sí, efectivamente, yo no le pedí eso, pero es estar negando el amor de alguien que quiere dárselo. Está como que le diga a una madre, a mi madre, ¿sabes qué? ¿Por qué me quieres? Yo no te pedí que me quisieras. O sea, es una actuación incorrecta, ¿verdad? Es un Dios bueno, y como dice aquí al finalizar el catecismo que estamos leyendo, dice claramente, agradécele a Dios, a Jesucristo, que vino por ti. ¿Y por qué vino por ti? Porque al venir Él, vino y nos dejó los sacramentos. Al venir Él, nos dejó la gracia, se quedó Él mismo. Vean qué maravilla, Él mismo se quedó en la hostia consagrada. Eso es algo formidable que cada día debemos de intentar valorarlo más, de que nuestra mente, nuestra conciencia entre esa información y no dejemos de olvidarnos que Jesucristo el Redentor vino por ti y vino por mí para salvarnos y para alcanzar así la gloria el día de mañana si hacemos lo que Dios quiere. Bueno, esperamos que te haya gustado este tema acerca de la venida del Redentor prometido, y precisamente el viernes yo creo voy a hablar con el Padre Ricardo, no sé si me está yendo por allá. Yo creo que el viernes vamos a conectarnos como siempre con desde ahí, desde la redacción de Nuestra Fe, para hablar acerca de los temas que van a manejar en el periódico de Nuestra Voz, que es el diario de la diócesis de aquí de Campeche. Bueno, les recuerdo una invitación muy importante, ya después le paso la nota, pero si no, chéquelo en mi Face. Próximamente habrá un evento Provida para el próximo mes de agosto, que es un evento muy interesante. Viene un ginecólogo a hablarnos acerca de lo que el ginecólogo ve en el momento en que se realiza un aborto. Creo que es muy importante que todos participemos. Va a ser aquí en Campeche, en Santa Cecilia. Ya la próxima vez que transmitamos, pues les voy a presentar el cartel, pero váyanse preparando, es para mediados, casi fines de agosto, y aquí en Campeche va a ser, como dijimos, en Santa Cecilia y también en Ciudad del Carmen un día antes. Ya después platicamos un poco acerca de eso. Entonces, que el Señor les bendiga, y dejamos de tarea algo muy importante,
que por cierto que la otra semana vamos a hablar acerca de Jesucristo precisamente, pero les dejamos de tarea algo muy importante. Dice, ay, no alcanzo a ver, perdón, lo que dice aquí. Dice, casi todo lo que dice usted está muy bien. El problema de nuestra religión que niega a nuestra Madre Santísima, la Eucaristía y muchas cosas que nosotros creemos. Yo sí creo en nuestra ya no alcanza a ver, en nuestra religión. Es lo peor, que hay mucho pecado, muchos problemas, por eso se van a otras religiones. Sí, claro que sí. Aquí hay algo importante, como dice el hermano, no alcanzo a ver el nombre, aquí está Manuel Gómez. Pues sí, pero como dijimos en un principio, si lo escuchó usted al principio, dijimos que aunque pues nos pueda parecer, pues de decir, oye, pues a lo mejor aquí no me gustó esto, no me gustó lo otro, pero no es cuestión de gustos, es cuestión de quien ama a Jesucristo, tiene que estar en el lugar que Jesucristo ha dicho. Y la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, no porque lo esté diciendo yo, sino porque lo dice la historia. ¿Quién fue el primer papa? ¿A quién le dejó ese delegado, esas llaves que nosotros conocemos como las llaves de la iglesia? Pues a San Pedro. ¿Y San Pedro qué era? Pues el primer papa, como el papa que existe hasta nuestros días. Por eso debemos respetar lo que el papa nos vaya diciendo, pues es la cabeza visible de la iglesia. Entonces es muy importante. Cada día, como en este mismo librito nos los dice al final, Dios quiera dentro de unos meses acabemos, ¿verdad? Dice que conforme vayan pasando los días, los años, los siglos, va a haber más gente que se va a poner en contra de la iglesia. Pero la iglesia nunca dejará de existir. Hoy compartí un mensaje por allá que compartió alguna página católica, donde dice que efectivamente, por ahí le dijeron creo que a Napoleón, no sé a quién le dijeron, dijo él, voy a destruir a la iglesia católica. Le dijeron, ¿sabes qué? Ni siquiera nosotros le hemos destruido, los pecadores, mucho menos tú. Porque Dios dijo que iba a estar junto a su iglesia y que los poderes no iban a poder contra la iglesia, perdón. Esto quiere decir que la iglesia católica va a existir hasta el último día de la existencia del mundo. Aún hubieran unos cuantitos, pero ahí estarán y esperarán la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que ya es lo que es el juicio universal. Bueno, pues gracias por todo, y pues en el caso de nosotros, pues vamos a seguir adelante. No nos dejemos llevar por los pecados, por las cosas que nos arrastran, por ideologías que no son las que Dios nos enseña. Vamos a acrecentar, por favor, nuestra fe, nuestro amor en la iglesia, para así poder un día encontrarnos con el Señor. Si a Napoleón, claro. Bueno, ya no alcancé a ver. Si a Napoleón, claro, por gracia de nuestro Señor. Ok. Bueno, muy bien, pues nos despedimos. Que el Señor te bendiga y gracias por todo. Cualquier cosa, pues les agradecería que compartan este video. Que el Señor les bendiga y pasen muy buenas noches. Hasta el viernes.